Hoy es el séptimo día, el santo día de reposo. Hoy quisiera dedicar algo de tiempo a compartir con ustedes la palabra de Dios con el sermón titulado Vida y ambiente de Jesús. Cuando Jesús vino a esta tierra en la carne, los líderes religiosos y los que se le oponían utilizaron varias acusaciones para difamarlo. A través de la historia que se desarrolló hace 2000 años, podemos comprender qué tipo de vida llevan el Padre Celestial Ansanjón y la Madre Celestial Nueva Jerusalén en esta época. Tomémonos un tiempo para comprender que ellos llevaron este tipo de vida para la salvación y el arrepentimiento de sus hijos que son pecadores. Veamos el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Según el libro de Colosenses capítulo 2, ¿quién es el misterio de Dios? Es Cristo. El capítulo 2 del libro de Colosenses explica que debemos comprender correctamente a Cristo y todas las enseñanzas de Cristo. Hermanos, ¿puede considerarse un misterio algo que está expuesto para que muchas personas lo sepan? No, no es así. Por ello, no fue fácil comprender a Cristo el misterio de Dios, ni siquiera en su primera venida. Veamos el libro de Mateo capítulo 16, versículo 18. Capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Cuando Pedro reconoció a Jesús como el Cristo y confesó su fe, Jesús le mandó que a nadie dijese que él era el Cristo. Le hizo esta petición a Pedro. Así, cuando Cristo vino a esta tierra, ¿qué hizo con su identidad? Vino en secreto, ocultando su identidad. La vida y el ambiente de Cristo, quien vino en secreto, no era algo que todos pudieran entender y aceptar con facilidad. Cuando reflexionamos sobre el hecho de que Dios vino en secreto, se vistió del tabernáculo de la carne y llevó una vida igual a la nuestra, incluso en circunstancias que eran sumamente difíciles de aceptar, comprendemos que detrás de todo se encontraba el gran propósito de Dios para nuestra salvación. Teniendo en cuenta esto, creo que debemos tomarnos un tiempo para reflexionar sobre nuestros pecados, como transgresores celestiales que hicieron que Dios llevara tal vida y arrepentirnos de verdad. Entonces, ¿quién es Jesús que vino a esta tierra? Veamos el capítulo 9 de Isaías. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Quién es él? Padre eterno. Esta era una profecía muy importante de que Dios Jehová, quien era llamado Padre,
vendría a esta tierra como el Hijo. Versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El profeta Isaías anunció incluso el nombre de la ciudad donde Dios aparecería en esta tierra como un niño, como un hijo, y donde llevaría a cabo su obra. Vayamos al capítulo 9, versículo 1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán. ¿Qué lugar llenará de gloria? Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Incluso los detalles sobre la región de Galilea, donde Jesús llegaría vistiendo el tabernáculo de la carne y llevaría adelante su ministerio, fueron profetizados unos 700 años antes de su venida. En Colosenses capítulo 2, versículo 2, Dios dice que es muy importante conocer y comprender a Cristo, el misterio de Dios. Jesús le preguntó a Pedro, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Quién es el Hijo de Dios según Isaías capítulo 9? Por lo tanto, él quiso decir, tú eres Dios Padre. Jesús respondió, bienaventurado eres, Simón hijo de Jonás, Dios te lo ha revelado. ¿No es por eso que Jesús dijo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos? Luego le mandó que a nadie dijese que él era el Cristo. Esta es una de las razones por las que la vida de Dios, Cristo que vino a esta tierra, jamás pudo mostrarse de la manera que el mundo imagina, llena de fama y gloria deslumbrante. A los ojos de la gente del mundo, había ocasiones para encontrar fallas en esto o aquello. Sin embargo, ¿quién es Él en realidad? Él es Dios fuerte y el Padre eterno. Veamos qué tipo de vida llevó el Dios fuerte, el Padre eterno, cuando vino a esta tierra vestido de la carne. Abramos juntos el libro de Lucas capítulo 11. En el versículo 37 encontramos la escena en la que un fariseo invita a Jesús a comer. Veamos desde el versículo 37. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Jesús no se lavó las manos antes de comer, estaba comiendo con sus manos en lugar de usar un utensilio de la mesa. Viendo este tipo de comportamiento, el fariseo que había invitado a Jesús quedó muy perplejo y conmocionado. Si alguien estuviera en posición de predicar la palabra de Dios, al menos intentaría parecer santo. Pero cuando la gente observaba la vida de Jesús, su vida era todo lo contrario. Podemos confirmar que Dios realizó diversas acciones que hicieron difícil reconocer su identidad, ocultando perfectamente su gloria. Leamos Mateo capítulo 11, versículo 18. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón,
y bebedor de vino. Así es como describieron a Jesús. Lo describieron como un hombre comilón. En otras palabras, querían decir que no comía con dignidad, sino que devoraba la comida con avidez. He aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. En tiempos antiguos, los publicanos y los pecadores eran considerados de una clase muy baja. La gente común evitaba relacionarse con ellos. Sin embargo, la Biblia dice que Jesús los consideraba sus amigos. ¿Por qué Dios, el más noble, el más santo y el más glorioso, vino a esta tierra en la carne y llevó tal vida entre los hombres? Por eso, en el libro de Colosenses capítulo 2, está escrito que Cristo es el misterio de Dios. Y Jesús también mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era el Cristo. Verdaderamente, esta fue la vida que Dios eligió llevar para encontrar a su verdadero pueblo y redimir a la humanidad de todos sus pecados y transgresiones. Continuemos con Lucas capítulo 15. Veamos Lucas capítulo 15, versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. En aquella época, los fariseos y los escribas pretendían ser santos y nobles. Pero Jesús recibía a los publicanos y a los pecadores y compartía la comida con ellos. No parecía glorioso en absoluto. Lucas, el escritor de este evangelio, registró esta escena en la que Jesús no parecía ser santo. Si Jesús apareciera de esta manera en esta época, ¿qué sucedería? Vayamos a Mateo capítulo 21, versículo 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Jesús iba por todas partes enseñando que los que eran los más despreciados y desfavorecidos y que eran tratados como seres inferiores en aquellos días, serían los primeros en entrar en el reino de Dios. Hermanos, imaginen esto. ¿Por qué Cristo llevó tal vida, ocultando la gloria de Dios? Cuando reflexionamos profundamente sobre este asunto una vez más, llegamos a la conclusión de que Dios recorrió el camino de la vida para la salvación de la humanidad, es decir, para nuestra salvación. Tal como está escrito en Isaías capítulo 53, fue por nuestras transgresiones e iniquidades. Si no hubiéramos cometido pecado en el cielo, esto jamás le habría sucedido a nuestro Dios. Nuestro Dios fuerte, el Padre eterno, dio esperanza aún a los pobres, a los humildes, a los débiles y a los que el mundo despreciaba como personas, y los despertó a la verdad de que existe el reino de los cielos. Sin embargo, los fariseos y los escribas rechazaron, difamaron, se burlaron, escupieron y crucificaron al mismo Dios que afirmaban adorar cuando vino a esta tierra. Tomaron piedras para apedrearlo diciendo: tú, siendo hombre, te haces Dios, y cometieron todo tipo de actos malvados y atrocidades contra él. Si Dios hubiera descendido a esta tierra montado en las nubes del cielo o en carros de fuego celestiales, acompañado de decenas de miles de ángeles, ¿acaso los fariseos, los escribas y los líderes religiosos de aquella época se habrían atrevido a tratar a Jesús como lo hicieron? Pero como Él vino en una condición humilde,
No lo reconocieron y lo trataron de esa manera. Cuando Pedro lo reconoció, Jesús le dijo: a nadie digas que yo soy el Cristo, es porque he venido a esta tierra en secreto. Veamos el libro de 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. Veamos el capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Quién es Él? El cual es la imagen de Dios. Cristo es Dios. Según Isaías capítulo 9, Él es llamado Dios fuerte. ¿Y qué más? También Padre eterno. ¿No estaba profetizado en Isaías capítulo 9 que Él vendría a esta tierra para llenar de gloria a Galilea de los gentiles y para hacer resplandecer una gran luz? Pasemos al versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aunque Dios se disfrace como si no fuera Dios y sus acciones reflejen esa apariencia, ¿cómo debe responder su verdadero pueblo? Debemos reconocerlo. En su providencia para salvar a los hijos celestiales, Dios vino a esta tierra en la carne, en secreto, ocultando toda la gloria del cielo. En aquel tiempo, hubo quienes reconocieron a Dios y hubo quienes se apartaron de Él. Había una multitud de 5,000 que lo seguía. Pero, ¿qué dice Juan capítulo 6, versículo 66? ¿Qué hicieron? Muchos de sus discípulos volvieron atrás. Aunque Dios mismo vino, les dio sus enseñanzas y mostró milagros y prodigios. Más allá de toda imaginación, se alejaron de Él porque no cumplía sus propios deseos. Este tipo de situaciones se menciona muchas veces en los evangelios. ¿Cómo era el ambiente en la época de Jesús y qué tipo de vida llevó cuando vino a esta tierra? Incluso, en medio de tales circunstancias, los discípulos Pedro, Juan y Santiago siguieron las enseñanzas de Jesucristo y permanecieron con Él hasta el final. Por eso Jesús dijo: ¿no os he escogido yo a vosotros? En el Evangelio de Juan capítulo 6 encontramos la escena en la que Jesús se regocija por ello. En esta época, si Jesús mismo viniera a enseñarnos, podríamos pensar que diríamos amén y lo seguiríamos al 100%, pero no es así. Veamos Juan capítulo 6, versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y, ¿qué ya no hicieron? Ya no andaban con Él, es decir, con Jesús. Cuando Jesús dijo: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Muchos respondieron: esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Y dejaron de seguirlo. Aunque el mismo Dios Todopoderoso vino a esta tierra en la carne y les enseñó, muchos se apartaron y lo abandonaron. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los que reconocieron a Jesús correctamente siguieron sus enseñanzas hasta el final, pero la gente común que no lo reconoció lo abandonó y dejó de seguirlo. Esto significa que para la mayoría no fue fácil comprenderlo, aceptarlo, ni recibirlo como Dios, ¿no es así? A pesar de alimentar a 5,000 personas con 5 panes de cebada y 2 peces, y de demostrar su poder y realizar milagros que llenaron 12 cestas hasta desbordar, los mismos que comieron de aquel pan terminaron apartándose de él. Es verdaderamente asombroso. Cristo predicó el Evangelio en ese ambiente. Llevó una vida en un mundo que tenía muy poca fe en Cristo.
Continuemos con Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Jesús es Dios o no? El profeta Isaías nos revela claramente que, aunque nacería en esta tierra como un niño, como un hijo, su verdadera identidad es el Dios fuerte, el Padre eterno. Sin embargo, debido a las circunstancias de aquella época, la gente se preguntaba: ¿cómo puede un simple hombre ser Dios? Aunque fue tratado de esa manera, Él solo se enfocó en nuestra salvación y recorrió el camino del nuevo pacto, llevando la carga de todos los pecados del mundo hasta que sus hijos fueran salvos. Nunca debemos olvidar la gracia, el amor, el sacrificio y la devoción de Dios. Sin embargo, hubo personas malvadas que trataron de apedrearlo. Pasemos al capítulo 6. Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: Yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús descendió del cielo, ¿no es así? Los judíos no reconocieron a Dios que había descendido del cielo a esta tierra en forma humana. Él vino a este mundo a través del cuerpo de una mujer llamada María. Ellos pensaban: su padre es José y todos conocemos a sus padres. ¿Cómo puede decir tal mentira de que ha descendido del cielo? En esta situación, ¿podrían haber recibido a Jesús como el verdadero Dios? No dudaron en tomar la iniciativa en crucificarlo. Incluso exigieron que su sangre cayera sobre ellos y sus hijos. Los judíos tuvieron la osadía de pronunciar tales palabras. Vayamos a Juan capítulo 7. Leamos Juan capítulo 7, versículo 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿Cómo sabe éste letras sin haber estudiado? En pocas palabras, hablaban con un tono despectivo, diciendo: no tiene formación académica, pero sabe leer y escribir. Versículo 41. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de dónde dijeron que no podía venir el Cristo? ¿De Galilea ha de venir el Cristo? Dijeron: sabemos que Cristo no puede salir de Galilea. Sin embargo, ¿no vino Jesús de Galilea? De esta manera, volvieron a difamar a Jesús. También veamos el capítulo 1 de Juan. Veamos el versículo 43. El siguiente día, quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael, y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Podemos entender que Nazaret, la región donde Jesús predicó el Evangelio, no era una ciudad de buena fama ni un lugar con prestigio. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Como podemos ver, la vida y el ambiente de Jesús eran condiciones suficientes para ocultar la gloria de Cristo. En un contexto así,
Nadie podía aceptar a Jesús como el Mesías, Dios o Cristo. Por tanto, ¿qué dijo Jesús? Veamos el capítulo 11 de Mateo. Mateo capítulo 11, versículo 2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Tropezar significa caer. ¿Qué sucede con los que no tropiezan ni se apartan de la fe a causa de Jesús? Son bienaventurados. Aunque Jesús vino a la tierra como el misterio de Dios, y a pesar de todas las circunstancias y condiciones que le rodeaban, Pedro y algunos de sus discípulos lo reconocieron correctamente, lo adoraron con todo su corazón e hicieron todo lo posible por predicar sus enseñanzas a todas las personas. Sin embargo, vean la situación de los demás. En el libro de Hechos capítulo 24 se registran las circunstancias de la iglesia primitiva cuando aquellos que creían en Jesús eran acusados de pertenecer a la secta de los nazarenos. Durante las fiestas, los judíos tenían la costumbre de soltar a un prisionero. Pilato pensó, seguramente el pueblo pedirá que Jesús sea liberado, pues es más justo, manso y mejor que el ladrón Barrabás. Y les preguntó, ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Pero todos a una sola voz respondieron, suelte a Barrabás. Y gritaron, crucifique a Jesús. ¿Quién estaba orquestando todo esto detrás de escena? ¿Acaso no fueron los líderes religiosos de aquella época, los que manipularon al pueblo hasta el punto de llevar a Jesús a ser crucificado? Mientras Jesús cargaba la cruz, el pueblo no dudó en lanzarle toda clase de insultos. Los soldados echaron suerte sobre sus vestiduras. Algunos le escupieron, otros le vendaron los ojos y lo golpearon con los puños. Si Dios hubiera revelado el resplandor de su gloria original para que la humanidad pudiera verlo, tales cosas nunca habrían ocurrido. Sin embargo, Él escondió toda su gloria. Y aún en medio de ello, hubo quienes solo fijaron su mirada en las palabras de vida eterna que salían de su boca y lo siguieron. Nunca debemos olvidar que la voluntad de Dios era hallar a su verdadero pueblo. Debemos llevar una vida de arrepentimiento diciendo, no podemos devolver la gracia del Padre y de la Madre celestiales, y dar gracias al Padre y a la Madre que vinieron hasta esta tierra para salvarnos. Por lo tanto, quiero que sepan que la oración de arrepentimiento es más aceptable a Dios que una oración de petición. Haga esto, por favor, haga aquello. Por supuesto, todas estas también son oraciones. Cuando reflexionamos en que Dios, quien no tenía necesidad de asumir tal rol, posición o condición, eligió recorrer este camino por nosotros, nos sentimos movidos a un profundo dolor y arrepentimiento. Hemos pecado ante los Padres Celestiales en el cielo y nuevamente en la tierra, causándoles dolor y sufrimiento una vez más. Con el corazón desgarrado por el remordimiento, debemos llegar a ser hijos celestiales que cada día recuerden la gracia de Dios, su amor, devoción y sacrificio sin límites. La forma en que la gente ve a la iglesia de Dios hoy en día, en la época del Espíritu Santo, no es diferente de la forma en que la gente veía la iglesia primitiva. Tengamos en cuenta que la forma en que la gente veía a Jesús en aquellos días es la misma forma en la que la gente ve hoy a Cristo Ansanjón y a la Madre Celestial Nueva Jerusalén.
Como está escrito en Isaías capítulo 60, ¿cómo se describen todos esos días? Está escrito los días de luto. Sin embargo, ¿qué pasará con esos días de luto? Llegarán a su fin. Pasemos a las palabras que dicen que cuando los días de luto terminen, todos los hijos heredarán el reino de los cielos. Isaías capítulo 60. Veamos Isaías capítulo 60, versículo 20. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua y los días de tu luto. ¿Qué pasará con sus días de luto? Serán acabados. ¿A quién se refiere aquí la palabra tú? Ya que Isaías capítulo 60 describe la gloria futura de Jerusalén, los días de tu luto se refiere a los días de luto que Jerusalén debe atravesar. ¿Y los días de tu luto, qué le sucederá? Serán acabados. Hasta que llegue el momento en que terminen los días de tu luto, habrá quienes no crean en Jerusalén, quienes duden de ella, quienes la cuestionen, quienes la traicionen y quienes la obstaculicen. El ambiente en la época del Espíritu Santo no es diferente del ambiente de la época del Hijo. Si Dios hubiera mostrado su gloria, ningún hombre se atrevería a levantar la cabeza ante el Padre y la Madre celestiales. ¿Por quién soporta Jerusalén los días de luto? Hasta que los días de luto causados por sus hijos lleguen a su fin, Jerusalén quedará en este tipo de ambiente y situación. Vayamos también al versículo 14, capítulo 60, versículo 14. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Aquí, ¿quiénes son los que la afligieron? Son aquellos que atormentan a Jerusalén. Entonces, aquellos que atormentan a Jerusalén siempre le infligirán dolor, sufrimiento y agonía. Mientras soportaba todos esos momentos, ella nos ha dado a nosotros, sus hijos, este precioso tiempo para la salvación. Todos debemos recordar siempre que así es como se nos otorgan el tiempo y la oportunidad para arrepentirnos. No hay diferencia entre las circunstancias de la primera venida del Padre y las de su segunda venida. Leamos nuevamente el versículo 14. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron. Este glorioso día llegará al final, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían. Dios fue despreciado, ridiculizado y burlado. Algunos podrían pensar, si es Dios, ¿por qué es afligido? ¿Por qué es despreciado? Aunque Él es Dios fuerte, Padre eterno, fue crucificado y derramó su sangre. El profeta Isaías enseña en el capítulo 53 que todo esto ocurrió por causa de nuestros pecados y transgresiones. Lo mismo ocurre con Jerusalén. Ella es afligida y despreciada, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Esto es lo que la Biblia profetiza. Jesús también dijo que esta situación era inevitable, puesto que debían cumplirse las escrituras que anunciaban que así había de suceder. Por lo tanto, cuando pensamos por quién soportan ellos todo este sufrimiento, desprecio y afrenta, debemos dar gracias y gloria una vez más por el sacrificio, la devoción y el amor del Padre y de la Madre celestiales. Nunca debemos traicionar su sacrificio. Dios, quien nos ha protegido en medio de este ambiente, es nuestro maravilloso Padre y nuestra maravillosa Madre. Con la esperanza de que ninguno de nosotros pierda este camino de la fe hasta el final y que pronto podamos regresar al eterno reino de los cielos, me gustaría finalizar el sermón de hoy. Muchas gracias.